Doctor José Miguel Santamaría, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, y un muy buenos días a toda la audiencia. Nos dicen, doctor Santamaría, que le modificaron a usted la Constitución y que no nos han dicho bien cómo, que por unas cartas. Entonces, quienes hemos sido profesores de Derecho Constitucional, vamos a tener que llamar a nuestros alumnos para decirlos hemos engañado, porque les habíamos dicho cómo se reformaba la Constitución, bien por un plebiscito, bien por un referendo, bien por un acto legislativo del Congreso de la República, pero por carta, eso sí no nos lo sabíamos. ¿Usted nos quiere explicar? Sí, esto que está pasando hoy en día en Colombia es inconcebible. O sea, cogieron la Constitución a las patadas entre el registrador nacional y el ministro de Salud. Y voy a hacer un recuento lo más rápido posible de lo que pasó. El día 12 de enero nosotros inscribimos el comité revocatorio de Claudia López. El 25 de enero nos tocó hacer una audiencia pública porque ya habían cambiado la Constitución sin permiso. Si usted se acuerda, el 16 de diciembre el Consejo Nacional Electoral había sacado una normatividad cambiando la Constitución diciendo que tocaba hacer una audiencia pública entre los que estaban revocando al mandatario y el revocado, que eso no existe tampoco en la Constitución. No hicimos ninguna apelación ni nada porque se demora 2 años y a los 15 días tocaba hacer la audiencia pública. Hicimos la audiencia pública el día 25 de enero y se suponía que el primer día de febrero hábil nos deberían entregar las planillas para empezar la recolección de firmas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando el 31 de enero sale una carta del registrador nacional al ministro de Salud pidiéndole que por el tema de la pandemia revise cómo deben ser los protocolos para la recolección de firmas. En ese momento quedaron congeladas las revocatorias, no solamente la de Bogotá, sino quedaron congeladas 75 revocatorias que hay en el país. El Ministerio de Salud contesta hasta el día 9 de marzo, que nos llega a nosotros el día 13 de marzo, donde hace 20 preguntas absurdas, 20 preguntas pidiéndole a uno que diga cómo va a recolectar las firmas, cómo va a prevenir las aglomeraciones y cómo va a cubrir en salud a los recolectores, cuando los recolectores son voluntarios, cuando los recolectores no son empleados del comité de revocatoria. Entonces, son temas que nosotros contestamos, pero que absurdamente no podíamos contestar como si estos fueran empleados de nosotros. De ahí, después de contestar eso, no ha pasado absolutamente nada. Llevamos más de 2 meses esperando a que entreguen las planillas y eso hace que las revocatorias se caigan. No todas, porque habrá unas que el número de firmas es menor al que toca conseguir en Bogotá y que será más fácil conseguirlas. Pero en el caso de la revocatoria de Bogotá, donde toca conseguir 1 millón de firmas para que 353.000 firmas sean válidas, hace imposible recogerlas en menos de los 6 meses reglamentarios. Bueno, doctor Santamaría, entonces, ¿qué? ¿Reformaron estos señores la Constitución política y ya no hay revocatoria de alcaldes? Basta que 2 funcionarios públicos se crucen unas cartas y hagan unas preguntas y se acabó la Constitución. Sí, pero lo más grave de eso es que a hoy no hay planillas. Entonces, a mí salen a decirme que lo que pasa es que yo me retiré, que a mí me compraron, que yo no quiero hacer la revocatoria, y lo que pasa es que si siguiera con la revocatoria, hoy no podría empezarla, porque es que todavía no hay planillas. Y yo quiero poner los números hacia adelante. El registrador le dijo al periódico El Tiempo que no se pueden hacer revocatorias hasta antes de 18 meses del fin del mandato. Quiere decir que en junio del 2018 se pararían las revocatorias. Del 2022, digo. En junio del 2022, porque es un año antes del vencimiento del mandato de la alcaldesa. Y el primer semestre del año entrante es un semestre electoral, donde hay elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, primera y segunda vuelta, por lo cual tampoco se pueden hacer las revocatorias ese semestre. Entonces tocaba hacerlas este año, y este año ya no dan los números. Si yo empezara a recoger firmas hoy, 6 meses, estaría entregándolas a mediados de octubre,
y la revisión de las registradurías 2 meses, mediados de diciembre. ¿Y cuándo me van a llamar a mi elección? No hay opción de hacer la revocatoria y la gente en Bogotá está furiosa y con toda la razón, porque vemos cada día un gobierno más malo, un gobierno que no hace las cosas como tiene que hacer, que está acabando la reactivación económica, que define volver a hacer ahorita cuarentena los fines de semana como si eso fuera una solución, y la ciudadanía impávida porque el ministro de Salud y el registrador definieron parar la revocatoria. Oiga, doctor Santamaría, doctor Fernando, ¿me permiten? Estoy revisando, doctor Fernando, el documento que le remitió el ministro de Salud al registrador con las 20 preguntas de las que hablaba el doctor Santamaría hace un minuto. Sí, es que se la manda es al registrador Al es registrador, el que tiene que sí. contestar. Mire usted esta pregunta. Al ministro de Salud le preguntan y contesta haciendo 20 preguntas. Otra pregunta. Vaya. Pues mire usted, vea este par de preguntas que les leo. La pregunta 10, ¿cómo se garantizará el distanciamiento físico de los 2 metros entre el personal que recoge las firmas y los ciudadanos dispuestos a registrar dicha firma? Le pregunta el ministro de Salud al registrador. Ojo. Y siguiente pregunta. La 12. Voy a leer la 12. Esto es al azar y cualquiera es buena. ¿Cómo se garantizará la higiene y limpieza de los elementos como planillas, lapiceros o toma de huellas debido a la alta rotación de estos elementos entre las personas? ¿Habrá alguien que pueda responder eso? Es que es absurdo, es que esas preguntas las contestamos diciendo nosotros, es que no hay cómo contestarlas, aunque se las contestamos y se las mandamos, pero no hemos recibido respuesta. Pues que me muestren a mí en qué evento público, es más, en las elecciones atípicas que se han realizado en Colombia en medio de la pandemia, ¿quién ha garantizado la distancia de 2 metros entre el personal que está en la mesa de votación y el votante? Porque hasta donde todos hemos visto, está la mesa de votación, está el jurado de votación y la persona que llega a depositar su voto pues tiene que dirigirse al jurado. ¿Alguien garantizó que esos lapiceros estuvieran desinfectados? ¿Que los tarjetones no tuvieran COVID? ¿Que la mesa estuviera desinfectada? Es que... ¿Y cómo hago una mesa con 2 metros de distancia entre cada una de las personas que están pues en la mesa? Pues tendrían que tirarle el tarjetón, doctor Fernando, hacer un avioncito de papel y tirárselo. No, esto es sencillamente ridículo. Le daría a uno risa si esto no tuviera un fondo trágico. Y es que la Constitución Política de Colombia vale menos que el papel en el que está escrita. No vale nada. Y la revocatoria de los alcaldes se quedó escrita, porque entre el Ministerio de Salud y el registrador resolvieron intercambiarse unas cartas que son un monumento al ridículo, a lo grotesco, donde ellos se preguntan y la respuesta no es posible, y entonces el que tiene el derecho a hacer la revocatoria, que es el pueblo, representado por las personas que han tomado la iniciativa para revocar ese mandato, no tienen manera de actuar porque es absolutamente imposible. Se acabó la Constitución Política, quedó no escrita. ¿Y quién la reformó? 2 personas escribiendo un par de cartas. De manera de mar, que díganle a sus alumnos que les tiene que cambiar su curso o la cátedra que les dictó sobre reforma de la Constitución. Se reforma doctor por Fernando, carta entre 2. Diga, doctor Santamaría. Sí. Mire, además hay un agravante más grave todavía. En las elecciones del 2018 para presidente, más de la mitad de los candidatos fueron inscritos por firma. Y como van las cosas, no va a poder haber candidatos por firmas en las elecciones del 2022. Porque la misma solución para la consecución de firmas para la revocatoria de un mandato es la misma que se necesita para la consecución de firmas para mandar candidatos a las presidenciales o también listas al Congreso cuando no se tiene un partido político. Entonces, lo que están haciendo ellos adicionalmente es mucho más grave, porque ahí se están coartando la posibilidad de que haya candidatos diferentes a los partidos políticos en las elecciones presidenciales, porque no pueden para una cosa funcionar y para otra cosa no funcionar. Entonces, sí es un tema gravísimo. Sentaron una jurisprudencia. Y entonces la jurisprudencia es que alguien tiene que contestar unas preguntas pues que no tienen respuesta posible. ¿Cómo hago para desinfectar los lapiceros que van a utilizar en las firmas? Pues buena pregunta. Entonces tomo el lapicero, lo meto entre
entre un tarro, un barril, algo que contenga un desinfectante y me van a preguntar que cuál desinfectante voy a utilizar. No. Doctor Santamaría, definitivamente nos cambiaron la Constitución. ¿Y quién protesta? Usted renuncia y el comité renuncia a la revocatoria de la alcaldesa. ¿Y quién protesta en Colombia? Sí, nosotros lo que hicimos fue que retiramos el grupo porque no tiene sentido yo seguir dándole expectativas a los bogotanos de que vamos a lograr la revocatoria de Claudia López cuando existe una clara maniobra para no dejarla hacer. Lo que nos toca hacer es una veeduría de aquí en adelante, una veeduría muy fuerte a la alcaldesa Claudia López de todas las cosas malas que está haciendo en la alcaldía, porque eso de alguna manera nos va a ayudar, pero ya revocatorias, cuando se requieren esa cantidad de firmas va a ser muy difícil. A mí me da mucha tristeza con la cantidad de revocatorias que hay en el país, de alcaldes que están haciéndolo muy mal y que la gente está desesperada por poderlo revocar y que están sentados con los brazos cruzados esperando a que el señor registrador defina que puede entregar las planillas. Muy bien. Y entonces nos reformaron la Constitución y lo que viene que son la recolección de firmas para las candidaturas a la presidencia de la República. ¿Cómo se va a hacer esa recolección de firmas? Pues si es por el procedimiento del registrador y del ministro de Salud, imposible recoger las firmas. No se van a poder, el que no tenga partido político no puede recoger las firmas. ¿Y se acabó el carbón? O le va a ir bien a los carpinteros que van a tener que hacer mesas de 2 metros para que la gente pueda firmar a 2 metros de distancia. Bueno, doctor José Miguel Santamaría, ex candidato al Senado, líder de la revocatoria a Claudia López, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. No, a usted, doctor Fernando, y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, entonces, queridos amigos, ya lo saben, no había pensado yo en eso. ¿Qué tal el precedente para los que quieren recoger firmas para presentarse como candidatos a la presidencia de la República? Se les acabó la candidatura. No, sí, se le acabó, sí. Se acabó la candidatura. Porque tienen que empezar por garantizar el manejo adecuado de los elementos utilizados para la recolección de firmas, con el fin de evitar la contaminación de los mismos. Bueno, entonces quedó listo. Cuando acaban de decir en alguna parte que el virus no se transmite por esa vía, por la vía de los objetos físicos y materiales, sino que se transmite por vía aérea. Eso dijeron los científicos. Pero el registrador dice otra cosa. ¿Y entonces en qué quedamos? No habrá candidatos por recolección de firmas. Es el resumen de esta dramática circunstancia que modifica la Constitución Política de Colombia por medio de cartas cruzadas entre 2 servidores públicos. Vaya. Bueno. José Miguel Santamaría, ex candidato al Senado y líder de la revocatoria Claudia López, estaba con nosotros en la hora de la verdad.